La oración, visión, coraje y sabiduría de Nehemías empezó a mover los corazones de las personas que perdieron la esperanza y estaban en desesperación, los remanentes en Jerusalén. Ya sea que sea un problema difícil o no, no es un problema. Lo que importa es si es la voluntad de Dios o no. No importa qué tan fácil sea la tarea. Si no viene de Dios, tenemos que dejarlo. No importa qué tan difícil sea la tarea. Si viene de Dios, se podrá completar. Si la gente se une y pone sus corazones en una causa, entonces nada es imposible, aunque parezca imposible. Va a florecer como un árbol. Eso pareciera sin vida. Nace la vida. Sucede la resurrección y entonces hay un milagro. Sin embargo, en el versículo del día de hoy vamos a leer acerca de aquellos que estaban en contra de Nehemías y la determinación de los israelitas. Nehemías 4, del 1 al 3, dice: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Habían tres grupos diferentes de oposición. El primero, Sanballat, quien era el líder de los samaritanos. Él era también el líder de la oposición principal, porque era samaritano y sentía que los israelitas estaban llegando a su territorio. Las iglesias se pelean cuando otra iglesia se muda a su territorio. Es lo mismo para los cristianos hoy en día. Siempre habrá aquellos que estén de acuerdo, como Tobías amonita. También están aquellos que lo siguen, como el grupo de árabes. Se enojaron y se molestaron por esto, y también se burlaron de los israelitas. Solo porque usted está haciendo la obra de Dios, no quiere decir que le van a aplaudir. Incluso si usted hace algo bueno por su nación y su gente, no todos estarán ahí para usted. Siempre habrán aquellos que se opondrán y aquellos que se molestarán mucho. Existen personas que se oponen a usted y se molestan por lo que usted está intentando hacer. ¿Está sufriendo porque están en su contra? ¿Cuál es la razón por la que están molestos y en su contra? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Restaurarán su muralla? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Si un zorro se sube y lo escala, derrumbaría su muralla hecha de piedras. ¿Qué tienen en común? Son bastante emocionales. Los que se oponen no son tanto de lógica, sino son emocionales.
Mientras se burlan y critican, también se sienten muy orgullosos. ¿Por qué se oponen? Ellos piensan que son mejores. Ellos creen que están por encima de los que están criticando. Si usted escucha lo que ellos están diciendo, en realidad no tienen mucho que decir. Ellos piensan que es importante, pero en realidad no es mucho. No es algo por lo que ellos se deberían enojar o molestar. ¿Cómo reacciona Nehemías a la oposición y a la crítica? Sorprendentemente, no pelea con los que se burlan o lo critican. Se lo dejó a Dios. Más específicamente, se lo fue a contar en modo de chisme a Dios. Es justo no ir en contra de los que se oponen a ti y pelear con ellos. Cuando vemos venir a aquellos que vienen en contra de nosotros, queremos ahorcarlos. Queremos que se lastimen bastante. Sin embargo, Nehemías no peleó en contra de aquellos que se oponían. En vez de pelear con ellos, se arrodilló ante Dios y oró. Le contó a Dios acerca de la situación. Recordemos que Nehemías era un hombre de oración. Lo hizo desde el principio y cuando enfrentaba una prueba, iba primero con Dios. Nehemías 4, del 4 al 5, dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Nehemías no andaba con rodeos. Él fue directo. Nehemías tenía la certeza, mientras se burlaban y lo criticaban, somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Pero ahora tenemos un dilema. Está bien orar, pero el contenido de nuestra oración puede maldecir a los que se oponen. ¿Es correcto? ¿Tengo el derecho de hacer lo mismo? Porque Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos y que oremos por ellos. Lo que Nehemías hizo parece correcto y lógico. El ir con Dios y maldecirlos. Pero ¿de verdad es lo correcto? Los salmos están llenos de estos poemas. Muchos de los salmistas recibieron vergüenza, sufrimiento y maldiciones. El hijo de David hizo un golpe de estado y trató de matar a David. Ellos hacen una oración de súplica porque ellos quieren vengarse de sus enemigos. Hay muchos salmos de súplicas en el libro de los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 3:7 dice:
Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Aquí él está pidiendo que quebrante sus dientes. El salmista debió haber estado muy frustrado. Salmo 5, del 9 al 10 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Salmo 31, 18. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Como les decía, hay muchos poemas en el libro de los Salmos. Estas son personas que aman a Dios y que confían y tienen fe en Dios. Encontramos que hay sufrimiento y que hay falsas acusaciones. También encontramos maldiciones y burlas. Querido, cuando usted le cree a Dios, habrá sufrimiento. ¿Usted cree que cuando tenga fe no tendrá ni sufrimiento ni enfermedades? No, ese no es el caso. Para que un árbol crezca bien, tiene que enfrentarse a vientos y tormentas. Pero las plantas que son para interiores no enfrentan eso. Los árboles tienen que enfrentar un clima muy duro para poder crecer y ser fuertes. Cuando aún su fe está comenzando, Dios nos responde bastante rápido. Así como los recién nacidos piden y rápidamente les responde su madre. Pero cuando crecemos y somos adultos, no es lo mismo. Tenemos que soportar el sufrimiento y superar el dolor. Cuando enfrentamos lo bueno y lo malo, y enfrentamos oposición y mortificación, así es como nuestra fe crece. La fe que ganamos, esa es la fe del cielo. No importa lo que los demás digan o cómo te sacudan. Incluso si te maldicen, no te lastimarán. Te regocijarás. ¿Existen muchas personas que están lastimadas en este mundo? ¿Usted sabe por qué se puede lastimar? Usted recibe el dolor porque usted permite que le cause dolor. Cuando alguien le causa el dolor, usted debe decir, no, gracias. Pero usted le da la bienvenida. Por eso se lastima. Incluso si lo lastiman, si usted no lo recibe, entonces no hay dolor. ¿Por qué llora por eso? Si fue usted el que le dio la bienvenida. Por una razón, los salmos de súplica son interesantes. ¿Por qué se maldice a otras personas y se pide venganza? No era para ellos mismos. No era porque se burlaban de ellos, los avergonzaran o los traicionaran. Era porque iban en contra de Dios. No lo podían soportar. Ellos pueden soportar lo que les venga a ellos, pero cuando se trata de que destruyan el templo de Dios y que la ciudad de Dios sea invadida, no lo podían soportar. Es porque eran hombres de Dios, no eran razones egoístas. Es por eso que el salmista quiere tan espantosa venganza sobre su enemigo.
Destruye a los malvados. Rompe sus dientes, hazlos pedazos como el polvo. Por eso oraron así, y lo mismo sucede con Nehemías. La razón por la que Nehemías no soportaba a los que se levantaban en su contra es porque ellos están burlando de Dios. La gloria y autoridad de Dios está siendo afectada. Nehemías no dejó que eso pasara. Así que, ¿qué pasó cuando él oró? No se retractaron, sino que fue peor. Esto es interesante. Nehemías 4, 6 al 8 dice: Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Si usted lee el versículo, cuando Nehemías y el pueblo oró y tuvieron ánimos para trabajar por esta causa, construyeron la muralla estratégicamente de acuerdo a sus dones. 50% de la muralla ya estaba completada. Así es como Dios trabaja. Querido, haga planes para la gloria de Dios y rete a lo imposible. Usted puede construir la mitad inmediatamente. Eso no es imposible. Puede que a usted le suene imposible, pero para Dios no es imposible. Cuando Dios quiere, se completa. Él puede superar lo imposible. Las personas de fe pueden experimentar los milagros de Dios toda su vida. El 50% de la muralla estaba completada. Eso a una velocidad impresionante. ¿Cómo construyeron los israelitas la muralla? Sus enemigos iban hacia ellos. Los israelitas no se podían detener ahí. Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos, de día y de noche. Esto es muy importante. Hicieron dos cosas. Mientras de un lado construían la muralla y oraban, del otro lado defendían con armas. De esta manera deberían vivir los cristianos. Usted no solamente va a una montaña a orar y vivir ahí. Usted tiene que cuidar de su esposo y de su familia. ¿Usted solamente se debe concentrar en su vida de oración? Entonces, ¿quién se encargará de cuidar el mundo? Pero ¿qué pasa si usted se encarga del mundo, pero no ora? Nuestra tarea es hacer de este mundo, de nuestro trabajo y de nuestra familia, un lugar mejor. Eso es ser justo. Su lugar de trabajo es su campo de misiones. Todos ustedes son misioneros sin excepción. Lo que sea que usted haga, en donde sea que usted se encuentre, usted lo debe hacer para la gloria de Dios. Cuando los israelitas salieron de Egipto, fueron atacados por los amalecitas. Y ahí es cuando Moisés llevó a Aarón y a Hur a la cima de la montaña. Él levanta sus brazos muy alto y ora.
Cuando sus brazos estaban arriba, ellos ganaban. Usted sabe que levantar los brazos así parece un castigo, ¿verdad? En verdad duele. Por eso él necesitaba ayuda. Porque cuando los bajaba, empezaban a perder. Esta era su tarea. La función de la iglesia es orar para que los miembros puedan ir y pelear, para que puedan derrotar al enemigo y no se rindan ante la oposición. ¿Qué hizo Josué? Unió un ejército y peleó. Esto era lo que sucedía durante la guerra. Cuando había oración, ganaban. Pero cuando les faltaba oración, los vencían. Lo ideal y la realidad, la oración y la guerra. Estamos en medio de dos. De un lado tenemos que orar y del otro lado pelear. Así que habrán guardias que patrullen durante la noche con antorchas. Pero hay otra cosa impresionante en esta historia. La fuerza exterior. De hecho, no es tan difícil. Cuando sus enemigos lo atacan, usted se defiende. Usted puede resistirse. El ataque más difícil viene de adentro. Cuando otros lleguen a usted, debe recobrar fuerzas. Pero cuando hay división y tensión entre los miembros, es muy difícil. Nehemías 4:10 dice: Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Los israelitas se dedicaron a refunfuñar y quejarse. Incluso cuando fueron testigos de cuando se abrió el Mar Rojo, se quejaron 3 días después porque no había agua. Y se quejaron un tiempo corto después que no había comida. Incluso después de ver que el Mar Rojo se abriera, nos quejamos por algunos días. Siempre encontramos la manera de refunfuñar. Los israelitas comenzaron a quejarse. La fuerza de los trabajadores está empezando a ceder. Nehemías 3:11 dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Estaban siendo amenazados. A aquellos que les falte fe van a escuchar muy fuertemente esto. Aquellos que tengan fe no van a escuchar una amenaza como una amenaza. No lo pueden detener. La razón por la que usted está tan preocupado es porque su fe se ha vuelto más pequeña. Pero para aquellos con fe, cuando tormentas y viento, incluso si pareciera que la casa va a ser arrasada, Dios me va a dar una casa nueva. Dios me va a dar una mejor. Esa es la actitud de alguien de fe. Nehemías 4:12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué significa esto? Sus amenazas se ven grandes. Es por eso que se retractan. Su fe estaba temblando. Sin fe no se puede hacer nada. La fe es lo que hace que los milagros pasen.
La sanidad de sus enfermedades y su salvación depende de nuestra fe. Es por eso que la Biblia dice que la fe produce paciencia. El ataque que más miedo da es la división interna. No es el ataque exterior. Así que cuide a su familia. Debe haber unidad entre las personas de adentro para poder superar al mundo. Encontramos una lección muy interesante. Siempre estará el bien y el mal. Pero si usted ve las series de televisión, el personaje principal nunca muere. Cuando el personaje principal muere, la serie termina. Pareciera que está a punto de morir y está al borde de la destrucción, pero cobra vida y vence. Es por eso que vemos las series. Conocemos el resultado final. Así como en las series, siempre habrá el bien y el mal en nuestras vidas. ¿Usted vivirá como el personaje principal de las series? ¿O vivirá como los extras que solo pasan? Los extras no importa si mueren, porque todo puede continuar. Los que se oponen harán que los rumores parezcan 10 veces peores. Por eso los rumores se sienten tan grandes. Hay muchos rumores en la iglesia, y los rumores se esparcen como el fuego, y todavía le agregan impuestos. Pero después se sabe que es falso. Usted debe temer a Dios. Usted tiene que creer que Dios siempre está con nosotros. Solo porque no pueda ver el sol, significa que el sol no existe. Usted tiene que creer que Dios está con nosotros. Solo porque usted no puede verlo, no significa que no exista. La nube está ahí solo un instante. No estará ahí para siempre. Va a pasar y el sol volverá a brillar. Cuando usted pasa por el túnel de la vida, usted no está entrando a una cueva. Es un túnel. Tiene un final. Si usted se mete a una cueva, ¿cómo va a salir otra vez? No se preocupe, nuestro Dios está vivo. Usted es el personaje principal en esta generación y en el reino de Dios. Isaías 40:28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se cansa, tampoco se fatiga. Él es por siempre y para siempre, para toda la eternidad. En ese Dios es en el que creemos. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Querido, tiene que escuchar esto. He visto este tipo de personas en un accidente de carro. Bueno, voy a morir. Y luego mueren. Diga: no temas, no tengas miedo, y vivirá. ¿Qué haría usted en una crisis? ¿Usted se defraudará, llorará y derramará lágrimas cuando el diablo lo tiente? ¿O usted va a confiar en Dios y confiar en Él y saldrá del túnel?
Isaías 43, 18 al 19 dice: No os acordéis de las cosas pasadas, y traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Sí, cuando el viento sopla en el desierto, el camino desaparecerá completamente. Aún así, Dios hará el camino en el desierto y hará que corran ríos en el desierto. Dios bajó a la tierra como hombre, como Jesucristo. Bajó como luz y vida. Quien crea en Jesucristo va a tener luz y vida. Hay muchas personas que no aceptan a Jesús, aunque asistan a una iglesia. Creo que hay más japoneses así porque son precavidos. Los llaman aspirantes. ¿Usted vivirá como aspirante? ¿Usted siempre estará en duda? Tome una decisión hoy, la decisión de creer en Jesús. Ya se lanzaron los dados. Jesús es el que completó el Antiguo Testamento y se cumplió en justicia. Eso es perdón y reconciliación. Así como Nehemías oró y mantuvo la guardia para mantener el muro, necesitamos convertirnos en apóstoles del perdón y amor en el mundo. Oro para que usted salga victorioso mientras sale de aquí. No sea víctima. Conviértase en vencedor. No pierda la fe. Conviértase en alguien fiel. Dios estará con usted. Oremos juntos. Póngase de pie. Si está enfrentando oposición y hay personas en su contra, por favor, póngase de pie y ore por usted. No dude y párese. Ore por usted en el Espíritu. Así usted se siente motivado y ungido el día de hoy. Diga: Padre, hay problemas y crisis que no puedo resolver por mí mismo. No puedo hacer nada. No puedo avanzar ni tampoco retroceder. Le traigo esto a usted y oro por usted. ¿Podría cerrar la boca a la oposición y detener su plan? Para que seas glorificado y bendecido. Danos fe y valor para que podamos salir victoriosos. Señor, no permitas que volvamos atrás y que confiemos en ti, que haces cosas nuevas. Oro en el nombre de Jesús. Amén.